Hola, somos los pastores Pedro. Y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Quiero agradecer a vuestro pastor, mi amigo, hermano Pedro, pastor Pedro. Bueno, ustedes hoy están bien, porque están en medio de dos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Así que me siento contento de estar acá, privilegiado. ¿Sabe? De las casas de los amigos que yo más visito es esta. De los pastores amigos que tengo, esta es la casa que yo más visito. Y Pedro lo sabe, que siempre estoy por acá. Me gusta el ambiente, me gusta la atmósfera que hay en esta casa. Y su pastor es un amigo que nosotros admiramos. Por eso siempre venimos acá. Yo no iría a un lugar donde hay alguien a quien yo no admirara. Y lo que digo, lo digo con profundo respeto y con mucha admiración, porque inclusive en mi casa con mi esposa que me acompaña y mis dos hijas que están ahí, hablamos de Pedro, de cómo lo estimamos y cómo lo admiramos. Pedro, te amamos y te admiramos muchísimo. Amén. Gloria al Señor. Mientras yo miraba anoche un poco de la transmisión en vivo de ustedes, decía a mí mismo, eran como las 3 de la mañana, digo, hay que estar loco y apasionado por Cristo para estar a esa hora en un lugar, gente cantando y sobre todo jóvenes adorando al Señor. Aleluya. Sí, hombre, ese aplauso más fuerte para Él. Y cuando vi eso, me remonté, qué sé yo, 40 años atrás, cuando había una juventud que de verdad buscaba de Dios y que estaban en la casa del Señor todos los días buscando al Señor. Y cuando vi a estos jóvenes anoche dije, wow, tienen que amar a Dios para estar ahí a las 3, 4 de la mañana cantando, adorando, buscando el rostro del Señor. Así que los bendigo por eso. Es algo muy especial. Gloria al nombre del Señor. Bien, me siento, repito, doblemente honrado por estar en esta casa y en la casa de un amigo que Dios ha puesto bajo su liderazgo. Y estuvimos casi a punto de llamar a Pedro y decirle, mira, estoy un poco afectado con un poco de tos y a lo mejor no vaya a poder venir. Digo, no, pero esa oportunidad de estar ahí con Pedro yo no la voy a perder. Así que aquí estamos. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de los Romanos, capítulo 8, creo que uno de los versículos más conocidos por el pueblo de Dios. Y es el texto de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, esto es a los que conforme al propósito son llamados. Y yo quiero poner aquí de manifiesto algo importante en el texto. Todo el texto es importante. Pero una de las partes que a veces ignoramos cuando leemos el texto es que toda la gente dice, a los que aman a Dios todo obra para bien. Todo obra para bien. Y tiene verdad en el texto, pero realmente el texto hay que hacerlo completo. Dice, todo obra para bien a aquellos que aman a Dios, pero, una versión dice, pero es aquellos que están caminando en el llamado para el cual Dios lo hizo. Es decir, no necesariamente porque usted ame a Dios simplemente por amarlo, porque la gente en el mundo dice, yo amo a Dios. Inclusive tenemos personas en las congregaciones
que dicen amar a Dios, pero no andan conforme al propósito de su llamado. La clave para que todo obre para bien es andar conforme al propósito del llamado. La garantía de que Dios va a tornar todas esas cosas negativas que nos acontecen en positiva, la garantía está en que nosotros estemos caminando dentro de ese propósito para el que fuimos nosotros llamados. Porque Dios se compromete. Dios está comprometido con aquellos que le obedecen. Y yo recuerdo hace un tiempo, yo trabajaba para una empresa del gobierno y me dieron una encomienda y era trasladar una maquinaria pesada de una ciudad a otra. Cuando el director me convocó para esto, yo le dije que por qué no enviaba a otra persona. Le dije, usted sabe que si yo me voy, el departamento queda sin el gerente. Yo era el gerente en el departamento. Y me dijo, sí, pero yo necesito que sea usted por la experiencia que tiene. Y cuando me dio la encomienda de trasladar esa maquinaria pesada de una ciudad a otra, él me marcó la ruta que yo tenía que seguir. Cuando me marcó la ruta, yo dije, pero bueno, hay otras rutas que pueden ser más fáciles, más cómodas, porque él me manda por esta ruta. Pero yo no cuestioné al jefe, como se dice, y tomé la ruta que él me indicó. De regreso, tuve un incidente. Y cuando tuve ese incidente, yo realmente no me di cuenta. Había afectado algunos vehículos en el camino, pero como yo andaba en una maquinaria tan pesada y tan grande, yo no me di ni cuenta que había hecho daño a un vehículo en el camino. Pues la persona parece que tomó la información del vehículo y lo reportó. Cuando el reporte llegó, me llamaron a la oficina y mi capitán me dice, de la Cruz, aquí hay un reporte de que hay un vehículo que fue dañado por usted. Digo, yo no me di cuenta, comandante. Dice, sí, hay un vehículo dañado. Pues cuando miramos a ver, era cierto lo que había acontecido. Pero, aunque yo era culpable del incidente, el jefe me dijo a mí, no se preocupe, que a usted no le va a pasar absolutamente nada. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Y nosotros vamos a resolver el problema. Y a mí ni siquiera me llamaron para investigación en lo absoluto, para nada. Y yo me quedé pensando, yo luego le pregunto a él, ¿y por qué no se me llamó para investigar ni nada? Y ustedes decidieron resolverlo sin mi participación. Y él me dijo, bueno, ¿sabe por qué? Porque cuando verificamos el reporte, el accidente ocurrió en la ruta que le marcamos. Si usted hubiese tomado otra ruta diferente a la que nosotros le indicamos, usted hubiese sido responsable de todos los daños que hubo en ese incidente. Y dije, wow. Aprendí que eso pasa justamente con nosotros. Dios nos da una dirección, Dios nos da una orden, Dios nos hace un llamado y muchas veces hacemos la cosa a la manera de nosotros, como nosotros queremos,
y luego queremos ir delante de Dios a reclamar que Él haga algo a favor de nosotros, o que Dios, ¿por qué me pasó esto? Y tratamos de cuestionar a Dios por algo que nos sucedió cuando nosotros lo hicimos fuera de lo que Dios nos había marcado. Es importante entender esto, porque este texto bíblico dice que va a obrar para bien aquellos que que además de amar a Dios, andan conforme al propósito que Dios le marcó. Esta casa es una casa profética. Aquí fluye mucho lo profético y se mueve mucho lo profético. Y eso es algo lindo, porque la palabra enseña que lo profético anuncia y lo apostólico establece. Entonces, cuando hay una combinación de lo profético y lo apostólico, es algo que camina como debe de ser. Tiene que crecer, tiene que haber resultado. Y esta es una casa profética, con una visión apostólica. Lo digo porque conozco a sus líderes, conozco a los pastores que le dan cobertura, a ustedes también, y sé que esta es una casa, además de una casa profética, es una casa apostólica. Y yo vine a decirle algo a ustedes en esta casa, que yo sé que han recibido en algún momento alguna palabra profética, que alguien en algún momento le ha declarado una palabra de parte de Dios. Usted que ha recibido de Dios una promesa de lo que Dios de lo que Dios tiene planeado hacer con su vida. No creo que haya aquí en esta casa, porque cuando hay una casa profética, la palabra profética fluye para toda la casa. Ahora, es importante entender que lo profético, la palabra profética activa inmediatamente un proceso. Y es ahí donde muchas veces caemos en cuestionamientos, en dudas, y en ocasiones hasta dejamos de creer en lo que Dios nos ha dicho. No sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado muchísimas veces. Supongo que sí. Que Dios te dice que te va a bendecir y la próxima semana te cancelan del trabajo. Dios te dice que va a hacer algo con tus hijos y la siguiente semana tus hijos se hacen más rebeldes que lo que eran antes de esa palabra profética. Porque la palabra profética activa procesos en la vida del hombre y de la mujer de Dios. Y te digo esto porque probablemente aquí haya muchas personas a las cuales se le ha declarado una palabra profética y el profeta le ha marcado lo que Dios tiene para ellos, y de repente comienza a acontecer todo lo opuesto a lo que el profeta le dijo. Y luego viene el pastor, pero usted me dijo esta palabra, el Señor habló a través de usted esto, pero ahora ha pasado lo contrario. Yo recuerdo, hace muchos años, estábamos en un servicio y hubo una palabra profética para una persona, y creo que eran las 5 de la mañana cuando esta persona me llamó preocupada. Pastor, digo, dígame, Dios dio una palabra ayer. Sin embargo, hoy o un día o dos después, no recuerdo exactamente cuántos días era, me está aconteciendo todo lo contrario de lo que Dios ha dicho. ¿Será que el profeta se equivocó? ¿Será que el profeta vio algo distinto? ¿Será que el profeta habló en su carne, en su humanidad? Y yo me quedé pensando unos minutos en mi cama y dije, ¿qué le digo a esta hermana? Y de repente oigo la voz de Dios que me dice, dile a ella que la unción desata persecución. Oh.
Inmediatamente oí esa palabra, digo, mire hermana, lo que pasa es que cuando a uno lo señalan y uno es ungido, hasta ese punto usted vive en el anonimato. Nadie lo conoce, nadie lo toma en cuenta. Pero en el momento que Dios te señala, inmediatamente se pone en alerta todos los agentes del infierno que quisieran impedir que esa asignación, que ese llamado, que esa palabra profética se cumpla en la vida de la persona. La semana pasada estuvimos por acá y fue un tiempo hermoso con el pastor Rodrigo y habló acerca de las voces que escuchamos y decía que las voces que escuchamos van a determinar la vida que vamos a vivir. Recuerdo como ahora porque tomamos nota, todos los demás, y tomó el caso precisamente de David. Y yo me gustaría como seguir por esa línea, pero traer algo para llamar la atención de aquellos que a lo mejor están en este lugar y los que quizás no están o están conectados a través de la transmisión, que entienda que el triunfo de David sobre Goliat no le puso fin a los conflictos. El triunfo de David sobre Goliat abrió la compuerta para una serie de situaciones que vinieron contra la vida de David. Porque a veces pensamos que cuando David venció a Goliat, ya todo comenzó a marchar, todos los vientos soplaron a su favor, pero fue todo lo contrario. Cuando David vence a Goliat, el infierno entero se levanta contra David. David ha sido ungido por Samuel. David está detrás de las ovejas de su padre. A David solamente lo conocen los animales y su familia. A David no lo conoce nadie. David no es el motivo de atención de nadie. David está allá en el campo, ignorado, inclusive su propio padre lo tenía en poco. Lo tenía tan en poco que la Biblia dice que cuando Samuel fue a casa de Isaí, le dijo, tráeme a tus hijos, y él dejó a David fuera, porque David no significaba nada. No pensó que David pudiese ser alguien en el cual Dios tuviera algo especial. Hasta ese punto David está bien. En el campo, corriendo, disfrutando la naturaleza, viviendo una vida tranquila si se quiere, pero en el anonimato. Ahora cuando el profeta llega a casa de Isaí e unge a David, en ese momento se activan todas las alarmas contra David. Una vez que nosotros hemos sido señalados por Dios, en ese mismo momento inicia una oposición gigantesca. Ahora, yo no vine aquí a decirte algo para atemorizarte, para que tengas miedo, para que te deprimas, todo lo contrario. Lo que vine a decirte es que por esa palabra profética que te declararon, que te dieron, esa promesa que recibiste de parte de Dios, es la razón por la que se han levantado las cosas que se han levantado, porque lo único que trata el enemigo de hacer es de impedir que tú cumpla la asignación que Dios ha dado y ha llamado tu vida para hacer cosas extraordinarias. Mira, hasta ahora las cosas como que te han parecido normal hasta ese momento en el cual todavía no había recibido la invitación de Dios, el llamado de Dios para algo especial. Hasta ese momento no había tenido situaciones que lamentar. Por ejemplo, los apóstoles, ¿qué eran los apóstoles? Pescadores.
hombres de experiencia en el mar, sabían navegar, conocían los tiempos. Ellos miraban y decían, bueno, hoy no se puede, la marea estará alta, la luna amaneció revolteada, lo que fuera, y bueno, y ellos tenían conocimiento de la navegación. Pero un día a Jesús se le ocurre invitarlos a ellos al otro lado. Y cuando Jesús los invita a ellos al otro lado, dice la Biblia de manera literal que los discípulos estaban en la barca. Solo en el momento que Jesús pone un pie en la barca, dice la Biblia, que se levantó una gran tormenta. Y nosotros a veces pensamos de manera equivocada, ingenuamente, que si el Señor está en la barca no van a haber problemas, que no van a haber situaciones. Si el Señor llamó a mi familia, si el Señor me está llamando a mí, si el Señor está dando palabra a mi casa, a mi familia, a mis hijos, entonces todo va a comenzar a fluir de manera normal, sin ningún contratiempo. Pero va a suceder lo contrario. Cuando el Señor te invita a que pases al otro nivel, viene el proceso, viene la oposición. Y yo quiero que te entienda que el proceso no es más que la herramienta que Dios utiliza para prepararnos y para capacitarnos. Y el proceso Dios lo hace porque Dios tiene la intención de darnos una posición. Y la posición va a depender de cuán preparado y cuán capacitado tú estés. Decían estos días a la iglesia, no es lo mismo ser jefe de seguridad en una compañía de refresco que ser jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. Son dos cosas distintas. Tú puedes tener experiencia en una área y tu capacidad para desarrollar esa área es una, pero cuando tu posición es mayor, el requerimiento, las exigencias, la preparación será aún todavía mayor. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios nos llama, cuando Dios se fija en nosotros, tu proceso va a ser de acuerdo a lo que Dios tiene contigo. Dios va a permitir en tu vida situaciones que vienen con el propósito de desarrollar en ti el hombre y la mujer a la cual Dios le va a entregar. Porque tú tienes que ser alguien de confianza para que Dios pueda depositar en ti cosas grandes. Dios no puede depositar cosas grandes en ti si todavía no eres confiable. Tú necesitas, yo necesito ser confiable para Dios, para que Dios pueda traer a nuestra vida cosas mayores. La Biblia dice que los hijos, por la inmadurez, por la incapacidad que tienen, aunque sean dueños de todo, dice el libro de Gálatas, viven como esclavos. Dice, el heredero, aunque es dueño de todo, como es niño, vive como un esclavo. Eso se refiere a crecimiento, se refiere a madurez. Cuando uno recibe la noticia del nacimiento de un niño, hay un gozo enorme. Nació una nueva criatura, el siguiente ejecutivo, el próximo presidente, el próximo empresario, y hay una alegría y un gozo en la familia por esa criatura, por ese niño que nació. Pero eso se ve empañado, eso se ve afectado inmediatamente
pasando los días, usted escucha que el doctor dice, el niño no está creciendo. Todo ese gozo que usted recibió al oír la buena noticia de que alguien nació, se ve empañado cuando pasando los días el médico, bajo un estricto análisis y estudio, dice, el niño no está creciendo. ¿Sabe? Dios produce en nosotros el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Y es lindo cuando la gente viene y se convierte, y el gozo y la alegría, y de repente están en la iglesia, alaban a Dios, y estamos, como dice el apóstol Pablo, como dice el escritor de Hebreos, estamos en los primeros rudimentos de la doctrina, y ese gozo y alegría, pero tiene que crecer. Tiene que crecer. No nos vamos a quedar en ese momento inicial, en ese tiempo inicial del llamado, del nacimiento. Hay que crecer. Y si no crecemos, entonces hay un problema. En el sentido espiritual, el crecimiento no se da tomando vitamina, ni tomando minerales, ni haciendo ejercicio. En el aspecto espiritual, el crecimiento se da a través de los procesos que nosotros tenemos que enfrentar en la vida, que nos ayudan a conocer mejor a Dios y conocernos mejor nosotros. Y esos procesos lo que hacen es desarrollar en nosotros el carácter de Dios, como Dios quiere que nosotros seamos desarrollados. Porque lo que usted no ve en tiempos normales, lo que usted no conoce de Dios en tiempos normales, lo va a conocer en los tiempos del proceso. Tenemos a Job diciendo, yo te había oído por lo que otros me contaban. Sabía de ti por lo que el pastor predicaba. Sabía de ti por el testimonio que la hermana dio. Qué lindo cuando alguien se para aquí y testifica de lo que Dios ha hecho. Y sabemos de Dios a través de las diferentes personas y cosas que testifican acerca de Dios. Pero jamás vamos a ver nosotros a Dios si nosotros no somos confrontados en nuestra fe. Y por eso es que Job dice, yo te conocía, pero yo había oído de ti. Oía los testimonios, que hacías cosas grandes, que tú hacías aquello, que hacías lo otro. Es como que te digan a ti, Dios sana. Tú dices, wow, tremendo como Dios sana a la gente. Dios provee. Y tú dices, qué lindo como Dios provee. Pero tú vas a conocer al Dios Jehová Jireh que provee cuando a ti te falte. No porque otro diga que Dios provee. Tú vas a conocer al Dios que sana, no porque alguien testifica aquí y dice que sana, sino cuando tú experimentas en tu propia vida, en tu entorno, la necesidad de clamar a un Dios que sana. No es lo mismo oír el testimonio que Dios sanó a tú testificar de que Dios te sanó a ti o que Dios sanó a alguien a través de ti. Entonces, eso es importante. Los procesos nos llevan al crecimiento, nos llevan a la madurez. Y el apóstol Pablo aconseja y dice que no tenemos que vivir en esos viejos rudimentos de la doctrina de Cristo, en esos principios, cosas simples y cosas sencillas. El apóstol Pablo recomienda que nosotros tenemos que avanzar a algo mayor. Ahora fíjese esto, y quizás voy a ir cerrando en esta tarde con esto que le quiero describir en esta tarde. La Biblia establece de manera radical, categórica, que nosotros vamos a ir creciendo en la medida
que nosotros somos confrontados. El día pasado hice una alegoría, desarrollo del músculo espiritual. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ejercitarnos en la fe. ¿Y sabe lo que es ejercitarse? Ejercitarse en la fe, se lo voy a poner sencillo, lo voy a tratar de traer a su mente como es. Ejercitarse es lo mismo que ir al gimnasio. Quizás aquí hay personas que van al gym, hacen ejercicio y se esfuerzan por hacer cierto tipo de ejercicio, pero el músculo no se desarrolla caminando en la caminadora, valga la redundancia. El músculo no se desarrolla simplemente en la bicicleta. Para que el músculo se desarrolle, dicen los expertos, hay que hacer ejercicio de fuerzas. Y quizás algunos de ustedes habrán visto a alguien en algún momento, dicen, oye, pero estás fuerte tú, te ves fuerte. Y ven al lado a la versión peso pluma, que usted dice, pero este está flaco. Y que lo primero que usted le dice, usted necesita ir al gym, hacer ejercicio. El primero que usted ve tiene músculo desarrollado, el segundo no lo tiene. Usted cree que no tiene los músculos, los tiene ahí. Lo que le hace falta es ejercitar su cuerpo para que esos músculos comiencen a desarrollarse, pero los músculos están ahí, necesitan la contracción de la fuerza, la oposición de la fuerza, de levantar, aleluya, pesos pesados, para que entonces esos músculos que han estado escondidos, dormidos, comiencen a aflorar y comienza a verse el desarrollo de ese músculo. La fe igualmente necesita, dice el apóstol Pablo, ser ejercitada. Cuando nos ejercitamos en la fe, desarrollamos confianza en Dios. Cuando nos ejercitamos en la fe, aprendemos a esperar confiadamente en Dios. Cuando la fe nuestra es confrontada, entonces nosotros aprendemos que realmente lo que nos habían dicho de Dios no era simplemente palabra, y ahora nosotros estamos experimentando el poder y la grandeza de un Dios que realmente hace maravilla y hace cosas grandes. Pero tú necesitas y yo necesito que nuestra fe sea ejercitada. Yo tengo un hermano que él hace mucho ejercicio y yo no soy de hacer tanto ejercicio de peso, pero él tiene su cuerpo bien desarrollado, bien formado, bien balanceado, pero él siempre hace mucho ejercicio. Sin embargo, me doy cuenta que no basta solamente con tener el ejercicio físico, también hay que llevar una alimentación adecuada. En el ejercitar de la fe, la alimentación balanceada se define en tres áreas importantes. Y esas tres áreas importantes, sin abundar mucho en detalle, la primera área en la que uno comienza a desarrollar su músculo espiritual es en el altar de la oración. Ustedes están en un tiempo de altar. En el altar de la oración es en esa comunión, en ese diálogo, en esa interacción con el Espíritu Santo,
que usted comienza a conocer verdaderamente quién es Dios y quién es usted. Y no solo a saber por lo que otros digan, por lo que otros han hablado, sino porque usted comienza a experimentar que Dios realmente responde y que Dios, sus oídos están atentos al clamor de aquellos que buscan su rostro. Por eso, ustedes que están aquí en este tiempo de altar, no tengan la menor duda de que este es uno de los alimentos esenciales para que uno pueda, dentro del proceso que puede estar viviendo, necesita levantar altar de oración. Porque en el altar de la oración no es para tú cambiar la mente de Dios. El altar de la oración es para tú entender lo que Dios está haciendo. ¿No me entendieron? No oramos para cambiar la mente de Dios. No oramos para cambiar los planes de Dios. Levantamos altar de oración para entender qué es lo que Dios quiere y por qué Dios los está haciendo. Entonces, cuando uno no tiene el altar de oración, uno nunca entiende lo que está pasando. No comprende por qué las cosas suceden. No entiende por qué las cosas están saliendo de la manera que están saliendo. Pero cuando hay altar de oración, las cosas cambian. Otro altar que debemos levantar, edificar. Me imagino que a lo mejor en algún momento, mientras han pasado por acá los diferentes disertantes, habrán mencionado alguno de estos que yo estoy hablando. Pues no es nada nuevo, simplemente una confirmación o afirmación y recordatorio de lo que ya ustedes saben. En la Biblia hay un hombre que nos da a nosotros un ejemplo extraordinario de que en el altar de la oración es donde tú puedes comprender o por lo menos asimila lo que Dios está haciendo. Y ese hombre fue Abraham. No fue sencillo para Abraham que Dios le dijera que saliera de su casa. No fue sencillo. No fue sencillo para Abraham muchas cosas que Dios le pidió que hiciera. Pero creo que el reto más grande para Abraham fue en el momento que Dios le pide a Abraham: necesito que me lleves al altar a tu hijo único, a quien tú amas, a Isaac. En ese momento, supongo yo, porque la Biblia no dice nada al respecto, Abraham tuvo que haberse estremecido, tuvo que haberse conmovido profundamente por la petición que Dios le hace. Pero la respuesta de Abraham es la que me da la seguridad de que Abraham tenía una comunión con Dios extraordinaria. Porque cuando Abraham se dirige al monte con el muchacho para hacer sacrificio, le dice a los criados: esperen aquí. El muchacho y yo subiremos, adoraremos y luego regresaremos a vosotros. Dios nunca le dijo a Abraham que él iba a regresar al muchacho. Dios nunca le prometió a Abraham que el muchacho no iba a morir. Pero Abraham conocía a Dios por la intimidad que tenía con Dios. Abraham conocía a Dios porque Abraham era un hombre de oración, un hombre de búsqueda. Era un hombre tan cercano que la Biblia establece que inclusive cuando Dios decide hacer juicio sobre ciudades como Sodoma y Gomorra, dice: tengo que primero hablar con mi amigo Abraham. Qué lindo cuando alguien tiene el camino abierto para hablar con Dios continuamente. Cuando tú abres el camino continuamente para hablar con Dios, Dios también tiene el camino abierto para hablar contigo.
No hay nada más hermoso que uno poder decir, aleluya, Dios está atento a mi clamor, sus oídos están atentos a la voz del justo. Y Abraham nos demostró en este momento tan difícil que su altar de oración era tan eficiente que él conocía el corazón de Dios. Y por eso que él dice, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Usted no puede conocer a alguien si no habla con él. No se conoce con quien uno no habla. Para conocer a alguien hay que hablar continuamente con él. Y ese hablar continuo con Dios es lo que te hace conocer, entender a Dios y aceptar los planes de Dios para tu vida. Y el otro altar que debemos levantar es el altar de la adoración. Algo que ustedes ya están practicando. Pero se lo pongo de la siguiente manera. Habacuc está experimentando una situación difícil, violencia, injusticias, dolor. En un momento dado, Habacuc hasta trata de cuestionar a Dios por lo que está experimentando. Y llega el punto en el que Habacuc dice, bueno, me voy a parar en la brecha, voy a ver lo que se me va a decir tocante a mi queja, deja ver qué es lo que Dios me va a decir. Y entonces dice la Biblia que vino Dios y le habló al profeta Habacuc. Y cuando Dios le habló al profeta Habacuc, termina su libro en el capítulo 3, verso 17, diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, ni haya vaca en los corrales, con todo y eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe cuándo Habacuc pudo determinar eso? Cuando él fue y oró, cuando fue y buscó. La oración, la búsqueda de Dios lo llevó al siguiente altar, que es el altar de la adoración. Y se dio cuenta que no importa si hay o no hay, él tiene que adorar a Dios. No importa si hay salud o enfermedad, él tenía que adorar a Dios. No importa lo que estuviera pasando en su entorno, en su ciudad, en su tiempo, la respuesta era la adoración a Dios. Y yo creo que un pueblo que sabe adorar en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de las circunstancias difíciles, es un pueblo que va a abrir puertas gigantes y poderosas. Es un pueblo al cual los cielos se le abrirán, porque cuando se adora en medio del dolor, le estás diciendo a Dios, tú eres más importante que mi circunstancia. Tú eres más grande que mi circunstancia. Y yo igual te voy a adorar, igual yo te voy a bendecir, igual te voy a glorificar. El altar de la adoración. Y finalmente, un altar que nos ayuda a conocer mejor a Dios y a cumplir con lo que Dios nos ha llamado. Y este altar quizá es algo que lo hablamos y se dice, pero una cosa es decirlo, otra cosa es practicarlo. El altar del amor. ¿Cómo es el altar del amor? Sí, pastor. ¿Sabe cuál es el altar del amor? Porque un altar es un lugar donde uno sacrifica, donde uno entrega. El altar es un lugar donde se matan cosas para sacrificarlas delante de Dios.
Cuando yo te hablo del altar del amor, te estoy hablando de ese altar donde tú sacrificas el odio. En ese altar del amor sacrificas el resentimiento. En ese altar del amor sacrifica la falta de perdón. En ese altar del amor tú sacrificas, aleluya, todo aquello que en la vida como cristianos nos impide a nosotros crecer a la medida, a la altura que Dios demanda de nosotros. Por eso que el apóstol Pablo dijo magistralmente en su carta en Corintios: permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y hoy nosotros estamos disfrutando de la salvación porque hace más de 2000 años hubo un altar de amor en una cruz que fue expuesto. Y en ese altar el amor fue puesto. Y por ese altar donde se puso ese amor, la humanidad entera hoy está disfrutando de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y un día como hoy que el mundo celebra la muerte y resurrección de Cristo, la gente no entiende que eso fue el altar de amor que se levantó allá en el Gólgota, un altar donde Dios allí, aleluya, sacrificó todo el pecado del hombre, donde Dios sacrificó, aleluya, la inmundicia del hombre, donde Dios sacrificó toda la violencia del hombre, donde Dios sacrificó todo aquello que el hombre había hecho en aquel altar del amor. Y quiero decirte que hoy en día tú y yo necesitamos levantar el altar del amor. Póngase de pie. ¿Por qué me interesa mucho el altar del amor? Porque el altar del amor es el que va a romper las barreras, la diferencia. Ese altar donde tú llevas el dolor, el daño que te hicieron, el abuso, el maltrato. Llevarlo al altar del amor significa perdonar, significa dar una nueva oportunidad, significa liberación. Liberación para ti, para tu vida. Y probablemente cuando ese altar se levanta, son muchos que como hoy van a ser beneficiados cuando tu amor se manifiesta. Por eso en la cruz Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No tienen idea de lo que están haciendo, pero su amor lo hizo de tal manera que allí miró con compasión, miró con favor y con gracia a todos aquellos que estaban alrededor de Él. Y hoy, en tu proceso que estás viviendo, por causa del llamado que Dios te ha hecho, tienes que entender que esas son cosas que te van a ayudar a crecer y a desarrollarte. Y que cuando caminas en ese propósito y en esa dirección que Dios te ha marcado, no importa lo que venga, no importa lo que pase, Dios lo va a tornar para bien para tu vida. Eso que parece que era tu final, Dios dice: no es el final. Voy a hacer que eso se torne para bien en tu vida. Voy a hacer que eso que parecía un fracaso se convierta en una gran victoria. Voy a hacer que eso que parecía una pérdida se convierta en una gran ganancia. Voy a hacer que eso que parecía el final sea el inicio de algo nuevo, grande y poderoso que traigo para ti. Este no es tu final.
quiero orar con ustedes. Padre, hace más de 2000 años se levantó el más grande altar que a la humanidad jamás haya visto. Ese altar, como dice el apóstol Pablo, cuando se refiere a nosotros, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Así en ese altar tú mismo pusiste a tu propio Hijo, lo llevaste a ese altar y Él vivió el proceso de acuerdo al llamado que tú le habías hecho. Y por eso cuando Isaías declara y dice que por su muerte, por su dolor, por su angustia y sufrimiento, Él vio la bendición de muchos. Oro en esta tarde que ese proceso por el cual están pasando algunos aquí, en esta tarde, noche, aquello que llamaste, aquello que elegiste, aquello que ungiste para servirte, con lo cual tú estás contando para que sean colaboradores tuyos en el reino, para que sean edificadores en tu reino, una vez que los llamaste, una vez que los señalaste, una vez que los escogiste, una vez que los ungiste. Se levantó todo el infierno contra ellos. Pero hoy yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que así como Jesús oró por los discípulos cuando les dijo que el Satanás había pedido para zarandearlo como a trigo, Él oró para que la fe de ellos no les falte. Estoy aquí delante de ti orando por este pueblo tuyo, para que la fe no le falte a aquellos que están en el proceso, para que la fe nunca le falte a aquellos que están pasando por el fuego, los que están pasando por las aguas, los que están siendo perseguidos, los que están siendo maltratados, ignorados. Oro hoy en el nombre de Jesús que la fe nunca le falte, y que ese altar de oración y ese altar de adoración y ese altar del amor, permanentemente el fuego esté ardiendo en ellos, y que jamás se apague el fuego en sus altares, en el nombre de Jesús. Oh. Nos alegra que nos hayas acompañado. Si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.